con el módulo de congelación, ¿sí? Con la parte de congelación. La congelación es un método de preservación por frío, ¿sí? Y hay dos métodos de conservación por frío, la refrigeración y la congelación. La ventaja, o digamos, por qué es más apreciada la congelación, es porque se logran tiempos muy prolongados de almacenamiento o de vida útil de los alimentos, ¿sí? Entonces, con la refrigeración nosotros logramos, por ejemplo, almacenar carnes unas 3 semanas, ¿sí? Y las frutas, en cambio, podemos almacenarlas hasta 3 meses a temperaturas de refrigeración, que son entre 4 y 8 grados centígrados, ¿sí? Pero cuando nosotros usamos el método de conservación de congelación, lo que hacemos es someter al producto a temperaturas muy inferiores a 0 grados centígrados, ¿sí? Y con esto se logra prolongar muchísimo más la vida útil de los alimentos. Si nosotros pensamos en un parámetro que es el parámetro HQL, ¿sí? Que es el parámetro que mide la vida útil, uno de los parámetros que mide la vida útil de los alimentos congelados, ¿sí? Y que se determina mediante estudios, digamos, se detectan los primeros cambios sensoriales en el alimento congelado. Podemos ver que dependiendo de la temperatura de almacenamiento se prolonga el tiempo de vida útil, el parámetro que se llama HQL, ¿sí? En el caso de carnes, por ejemplo, carne vacuna congelada, si uno lo almacena a menos 9 grados centígrados, dura 3 meses, ¿sí? Los primeros cambios sensoriales aparecen a los 3 meses. Y esto se determina mediante ensayos sensoriales. Y el HQL para un almacenamiento a menos 18 grados centígrados, fíjense que aumenta muchísimo y se puede almacenar sin cambios por 24 meses, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, para el pollo, las arvejas y las frutillas, es decir, que cuanto más bajo es la temperatura de almacenamiento, cuanto más baja es, se podrá almacenar por mucho más tiempo, conservando todas sus propiedades, ¿sí? Organolépticas, nutricionales. Bien, ahora, hablemos específicamente del mecanismo de congelación de los alimentos, ¿sí? Me tapa el compartido, ¿cómo saco esto? Bien. Nosotros, ¿por qué la congelación? O sea, ¿por qué podemos lograr con la congelación tiempos tan prolongados de almacenamiento comparados con la refrigeración? Esto se debe a que en realidad en la congelación hay dos mecanismos o dos barreras de preservación del alimento, ¿sí? Uno es, como igual que en la refrigeración, el descenso de la temperatura. En el caso de congelación, el descenso de la temperatura es por debajo de 0 grados centígrados. Y con ello, ¿qué logramos? Logramos que todas las reacciones de deterioro casi se anulen, digo casi porque en realidad se anulan, digamos, todas las reacciones de deterioro, tanto químicas, físico-químicas, las reacciones enzimáticas y el metabolismo de los microorganismos, ¿no? De los hongos, las levaduras y las bacterias, con temperaturas tan bajas, esas velocidades de reacción disminuyen muchísimo, ¿sí? Se habla de que se anula en congelación, pero en realidad, cuando uno almacena ese producto después de la congelación, en realidad es un sistema dinámico, digamos, no es que se duermen las bacterias, digamos, o sea, puede pasar que por cambios de temperatura, fluctuaciones en la temperatura, vuelvan esas reacciones de deterioro, o sea, a una velocidad mucho más lenta, claro, pero es un sistema dinámico, no por decir que se anulan, piensen que no van a suceder, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, uno de los mecanismos para la preservación es el descenso de la temperatura. Y el otro es la formación de hielo. ¿Qué pasa en el alimento cuando se forma el hielo? Es removida el agua, ¿sí? En un alimento está compuesto por un gran porcentaje de agua, ¿sí? Se remueve el agua del alimento, o sea que baja su actividad de agua, o sea, ya no hay vehículos, un vehículo como una solución acuosa
para que se produzcan las reacciones de deterioro, ¿sí? Entonces tenemos dos mecanismos o dos barreras por las que se conserva el alimento. Temperatura baja y descenso de la actividad de agua. Bien. Dicho esto, desde el punto de vista de transferencia de calor, ¿cómo les parece que, o sea, cuáles son los mecanismos de transferencia de calor que ocurren en un alimento? Durante la congelación de un alimento, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tenemos una hamburguesa. No sé, hice un dibujo y pensé, me pareció una hamburguesa. Bueno, entonces lo que se hace es, se somete al alimento a un ambiente muy frío, ¿sí? Hay, por ejemplo, aire frío. Si ustedes recuerdan, le llamábamos té infinito. Y este alimento está a una temperatura inicial determinada, se somete a aire frío y se produce la congelación. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Ustedes que ya estudiaron transferencia de calor y ya saben todo. ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia de calor que van a aparecer en este proceso de preservación? Me hace eco, chicos. ¿Alguien tiene algún micrófono que apagar o tiene dos dispositivos capaz? Ahí está. Bueno, me dijeron convección. Perfecto. ¿Y qué pasa dentro del sólido? Nosotros tenemos una temperatura inicial alta, ¿sí? Y una temperatura del medio muy fría. ¿Qué pasa dentro del sólido? Hay convección, sí, perfecto, entre las superficies del sólido o del alimento y el aire frío. O sea, el calor se extrae desde el interior del alimento hacia afuera, adentro por conducción, ¿sí? Adentro sucede conducción a través de un sólido, digamos. Un alimento se considera como una matriz sólida, ¿sí? Que tiene agua y disuelta en esa agua sólidos disueltos, que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, ¿sí? Que están en forma disuelta, ¿sí? Pero nosotros podemos simplificar mucho ese sistema y pensar que es como un sólido, ¿sí? O sea, hablando, ¿no? de carne, frutas. Bien, entonces adentro se produce conducción y ese calor es removido del sistema por medio del aire frío, ¿no? Removido del sistema primero por conducción y en la superficie por convección. ¿Está bien? Entonces, una de las condiciones de frontera que más se utilizan para estudiar esos sistemas es la ley de enfriamiento de Newton, que decía que la temperatura respecto de la distancia era H por delta T por la conductividad térmica, ¿sí? Esta es una de las condiciones de frontera que se utilizan después para resolver la ecuación de conducción de calor que va a describir este sistema, ¿sí? No se preocupen que no vamos a estudiar ecuaciones largas y difíciles como estudiábamos en calor, ¿sí? Solo para que tengan en cuenta de dónde vienen las soluciones que se proponen después para calcular la temperatura de congelación, que es lo que sí vamos a hacer en este curso, ¿sí? Bien, eso sería lo que pasa desde el punto de vista de transferencia de calor, pero en realidad el mecanismo es mucho más complejo y lo que sucede es una cristalización molecular, ¿sí? Durante la congelación, o sea, además de esta transferencia de calor que sucede estudiándolo a nivel global, sucede a nivel molecular una cristalización. Y esta cristalización tiene dos etapas principales. Uno es la nucleación y el otro el crecimiento de los cristales. La nucleación es necesaria para el inicio de la formación del hielo, ¿sí? Se combinan moléculas que sirven como de germen para que empiecen a crecer los cristales, ¿sí? Esa es la primera etapa. Cuando nosotros hablamos de agua o soluciones muy limpias o agua muy pura, esta nucleación se conoce como homogénea. ¿Por qué? Empiezan a combinarse las moléculas de agua una con otras
en un volumen, por ejemplo, tenemos un volumen de agua, y estas moléculas se combinan en todo el volumen de agua en forma homogénea y van creciendo en forma homogénea. Eso sería en un agua pura muy limpia. Y fíjense que para que se produzca la nucleación, se produce un descenso de la temperatura por debajo de 0 grados centígrados. El agua se congela a 0 grados centígrados a presión atmosférica, ¿sí? Sin embargo, si la solución del agua es muy pura, si el agua es muy pura, hay que someter a esa agua a menos 40 grados centígrados para que empiece la nucleación y luego el crecimiento de los cristales, o sea, la formación del hielo, ¿sí? Eso sucedería en soluciones de agua muy limpias, ¿está bien? O sea, hay que entregar una energía extra para que inicie la nucleación y en consecuencia de ellos empiecen a crecer los cristales de hielo. Eso sería en el caso de agua limpia. O sea, hay nucleación homogénea, soluciones puras. Pero en los alimentos lo que se produce es una nucleación heterogénea. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, podemos considerar que un alimento está formado por una estructura sólida o partículas sólidas y además una solución que tiene sólidos disueltos, ¿sí? Entonces, hay partículas ya presentes en el medio que actúan como catalizador de esta nucleación. Entonces, este TS, que es una temperatura de subenfriamiento, se llama, es en general mucho más pequeña que la necesaria para cristalizar las moléculas de agua, ¿sí? Bien, una vez que se produce la nucleación, hay una segunda etapa que se llama crecimiento de cristales. Lo que pasa es que esos pequeños núcleos empiezan, por acción del frío, a crecer y formar cristales de hielo, ¿sí? Empieza la nucleación generalmente en la superficie del alimento y empieza en la superficie y va creciendo hacia el interior. Si uno hace cortes transversales, puede ver que cerca de la superficie del alimento se forman muchos cristales pequeños y a medida que va entrando, o sea, en un corte más interior, los cristales son más grandes. Bien. Bueno. Ahora, ese crecimiento de los cristales depende fuertemente de la velocidad de enfriamiento. Cuando nosotros hablamos de velocidad de enfriamiento, ¿con qué lo asociamos en transferencia de calor? Con el coeficiente convectivo, ¿sí? Cuando más grande es el coeficiente convectivo, esa velocidad de enfriamiento o velocidad de transferencia de calor va a ser mayor, ¿sí? Fíjense, a altas velocidades de enfriamiento se forman muchos cristales pequeños, tanto extra como intracelulares. ¿Y por qué es importante esto? Porque va a afectar a la estructura en cuanto se daña la estructura del alimento luego de la congelación, ¿sí? Si las velocidades son altas, estos cristales se nuclean, o sea, se forman muchos núcleos pequeños y no crecen demasiado por la velocidad de enfriamiento, ¿sí? Entonces se distribuyen en forma homogénea tanto dentro como fuera de la célula, ¿sí? Nosotros pensamos en este cuadradito como un alimento que es una matriz biológica, ¿sí? Que tiene células con sus paredes celulares y espacios extracelulares, ¿sí? A una velocidad intermedia lo que suele suceder es que se forma un solo cristal intracelular y celulares extracelulares, ¿sí? Por ejemplo, así, cristales adentro de cada célula y por fuera cristales que son bastante más grandes que cuando una velocidad es muy alta, pero también se forman fuera de la célula, ¿sí? Y cuando las velocidades son muy bajas, ¿qué pasa? Se forman cristales extracelulares grandes, ¿sí? Que se forman por remoción del agua que está dentro de la célula. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Se deshidratan estas células y se distorsionan, ¿sí? Con una consecuente distorsión, cambio de forma, inclusive hasta roturas de la pared celular, ¿sí? O sea, cuando la velocidad es más baja, el daño a la estructura es mucho mayor, ¿está bien? Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo afecta esto a la calidad del alimento? O sea, lo que buscamos siempre, después de la congelación, o sea, cuando aplicamos un método de preservación,
es lograr que la materia prima, o sea, que el alimento conserve las propiedades del alimento fresco, o sí, lo más similar posible. Ese es el objetivo del método de preservación, ¿no? Entonces, cuando más afecte, cuando la velocidad sea más lenta, la estructura del alimento será más afectada. ¿Está bien? El parámetro de calidad que indica este daño celular se llama exudado, ¿sí? Hay alimentos que uno necesita descongelar para consumirlo, ¿no? Y en ese caso será importante este parámetro que se llama exudado, que es cuando uno pone a descongelar un alimento en ciertas condiciones, hay agua que ha sido congelada, ¿no?, durante la congelación, que el alimento ya no puede retener, sino que se despide por goteo, digamos, de la estructura alimenticia. Y o sea, cuando este parámetro es muy grande, cuando el exudado es muy grande, es porque hubo mucho daño celular y eso es lo que no queremos que pase, digamos, ¿sí? O sea, significa que ha cambiado demasiado la estructura. Esto será importante en los alimentos que se consumen después de una descongelación. No será importante cuando, por ejemplo, usamos en alimentos que no necesitamos descongelar, sino que directamente lo cocinamos, ¿sí? Pero bueno, es uno de los parámetros de calidad. Bien, en esta diapositiva les puse un resumen de cómo afecta la velocidad de enfriamiento a los crecimientos de cristales, ¿sí? A alta velocidad de enfriamiento se forman gran cantidad de núcleos, cristales pequeñitos, y se produce un menor daño a la estructura del alimento. A baja velocidad de enfriamiento, en cambio, se forman pocos núcleos, cristales grandes, y se produce un mayor daño a la estructura del alimento. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a seleccionar nuestro método de congelación o nuestra tecnología de congelación, ¿sí? Aquí vamos a ver que hay distintos tipos de congeladores, y para elegirlos, ¿qué vamos a tener en cuenta nosotros? Primero, la velocidad de congelación que queremos o necesitamos de acuerdo a la calidad del producto que deseemos obtener, ¿sí? Esto recordando lo anterior, cuando mayor velocidad, el daño en la estructura del alimento es menor, ¿sí? Entonces, va a depender qué equipo seleccionemos de acuerdo a la calidad del producto final que necesite. Bueno, después también el tamaño, la forma y el volumen del producto, porque, digamos, cada uno está diseñado para cierto tamaño y forma de alimento, ¿sí? Esto sería la selección del equipo, de la metodología correcta para cada uno de los alimentos. Después también es importante, porque depende del diseño del equipo, si el producto está envasado o va a estar en contacto directo con el medio refrigerante. Bueno, después depende del volumen de nuestra producción, si va a ser una operación continua o por lotes, ¿sí? Y, como siempre, los capitales de inversión, costos de operación y mantenimiento, que también serán un criterio de selección. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué métodos de congelación, o que este sería el equipamiento que existe, las tecnologías que se aplican para congelar alimentos, ¿sí? Puede clasificarse, como está en esta diapositiva, como refrigeración mecánica, de refrigeración criogénica y de métodos combinados, ¿sí? Hay otros autores que directamente los clasifican en métodos de contacto directo y métodos de contacto indirecto. Y esto significa que el refrigerante está en contacto directamente con el alimento o indirectamente, o sea, a través de un envase o a través, por ejemplo, de una superficie fría, ¿sí? No está directamente el refrigerante en contacto con el alimento, sino que pasa a través de una superficie, la enfría, y eso es lo que congela el alimento, ¿sí? Hay como una barrera. Y fíjense que ahí van a tener que tener en cuenta también cuáles son los mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? Bien. Los de refrigeración mecánica son los que funcionan con el sistema de refrigeración, que es el que tenemos en la heladera de nuestra casa, ¿sí? Refrigeración mecánica sería refrigeración por compresión, ¿sí? El refrigerante pasa por un ciclo de evaporación y condensación, ¿sí? Y retira de esa forma el calor
de una habitación donde están los alimentos, ¿sí? Yo les dejé un video para ver cómo funcionan las heladeras para que ustedes recuerden el ciclo de refrigeración mecánica. Eso está en el aula virtual. Bueno, y dentro de los de refrigeración mecánica podemos encontrar distintos tipos. El primero es por inmersión, que lo que se hace en este sistema es se sumerge el alimento dentro de una solución fría, ¿sí? Por ejemplo, soluciones de cloruro de sodio, azúcar, glicerol. Por ejemplo, imagínense un volumen de pescado, o sea, un volumen importante de pescado. Fíjense que los coeficientes de transferencia de calor son bastante altos, es decir, que la velocidad de este método es grande. Si nosotros pensamos en el volumen de pescado que les menciono, más o menos para 10 kilos estamos hablando de 15 minutos al sumergirlos en un sistema como este. Una de las ventajas entonces es que la velocidad es bastante alta, ¿sí? Y las desventajas son que pueden aparecer en el producto sabores o sustancias indeseables. Imagínense que si nosotros lo sumergimos en una solución de cloruro de sodio, va a aumentar la concentración de sodio en el alimento y eso no es deseable, por ejemplo, para personas con hipertensión, ¿sí? Entonces, de eso también va a depender la selección, o sea, qué tipo de producto yo deseo obtener, ¿sí? Bien, y otra de las limitaciones es que las temperaturas más bajas que logran estas soluciones es solamente menos 21 grados centígrados, ¿sí? Si necesitamos temperaturas más bajas de congelación, este no sería el equipo indicado. Después tenemos los de contacto indirecto, que se llaman congeladores de placas. Y se llaman indirectos porque el refrigerante pasa a través de las placas, o sea, las placas tienen como dos paredes, digamos, y el refrigerante pasa a través de las placas y esas placas son las que están en contacto con el alimento se pone, se pone, por ejemplo, un alimento, imagínense una caja de pizza, de la forma, un alimento que tiene la caja de un envase de una pizza, de cartón, ¿sí? El alimento se pone entre dos placas que están refrigeradas, el refrigerante circula por dentro de las placas y se le aplica presión a las placas, o sea, ahí se produce el enfriamiento, ¿sí? Y la limitación es que el alimento tiene que tener una forma regular en forma de placas, ¿sí? Y tiene coeficiente de transferencia de calor bastante altos, depende del diseño, puede llegar entre 150 y 600 watt metro cuadrado Kelvin, ¿sí? Y bueno, ¿y para qué tipos de alimentos? Puede ser, por ejemplo, alimentos que están envasados en cajas como de las pizzas, con esa forma. Puede ser, por ejemplo, alimentos de carne procesada. Fíjense, imagínense carnes para hamburguesas o carne picada o filetes de pescado o de pollo, ¿sí? O sea, les va a quedar una placa congelada de ese alimento. ¿Sí? No podemos poner, por ejemplo, un pollo entero en este tipo de congeladores, ¿sí? Porque la presión va a hacer que se destruya todo la parte del esqueleto, entonces no es apropiado para este tipo de congeladores. Bien, eso. Y después el más versátil de todos es el de corriente de aire, ¿sí? Acá es una corriente de aire, o sea, la refrigeración se produce por refrigeración mecánica y se enfría una corriente de aire que es impulsada a través del sistema por medio de ventiladores, ¿sí? Por ejemplo, en los túneles. Estos túneles, o sea, tienen forma de túnel, por eso se llaman así, y son muy versátiles porque sirven para casi, o sea, un montón de tipos de alimentos y porque están envasados o que están desnudos, digamos, se los pone, por ejemplo, en canastas, que permite que el aire frío pase a través de las rendijas de la canasta y se enfrían y se congelan de esta forma. Bien, entonces es aire frío forzado a través de ventiladores y la velocidad de operación ronda los 3 metros por segundo y los H que se alcanzan, los coeficientes convectivos, entre 25 y 60. Después hay otros a chorro de aire donde se usan velocidades mucho mayores del aire refrigerado y se alcanzan coeficientes de 150, ¿sí?
Y además les puse acá el freezer domiciliario, que entraría en esta categoría, ¿sí? Porque también es por corriente de aire, a pesar de que en el freezer domiciliario no es aire forzado, sino que es aire quieto, ¿sí? Entonces se produce transferencia de calor por convección natural y se logran valores de H menores a 10 en esos sistemas, ¿sí? Por lo tanto, en un freezer domiciliario, el tiempo de congelación necesario va a ser mucho mayor, ¿sí? Bien. Después están los de refrigeración criogénica, que consisten en poner en contacto al alimento con nitrógeno líquido o dióxido de carbono líquido, ¿sí? Son gases licuados. Acá, por ejemplo, o sea, ¿cuál va a ser acá la fuerza impulsora para la transferencia de calor? Es la gran diferencia de temperatura. Fíjense que nosotros hablamos acá de temperaturas muy bajas, menos 79 y 196, que son las temperaturas de ebullición de estos gases a presión atmosférica, ¿sí? Lo que se hace en estos sistemas es que se sumerge el alimento, generalmente sin envase, dentro del nitrógeno líquido, por ejemplo, ¿sí? O también se puede hacer por aspersión del nitrógeno líquido. Y son sistemas de congelación rápida, ¿sí? Por ejemplo, bueno, y fíjense que también pueden usar cualquiera de los métodos, bueno, no sé si todos, pero se ha estudiado, por ejemplo, combinar métodos como el de la congelación en un túnel con congelación en nitrógeno líquido de frutillas, por ejemplo. ¿Y por qué se hizo esto? Se hizo esto para mejorar un problema que se tuvo con las frutillas, en donde la superficie se quebraba, se llama cracking, ¿sí? Se produce el agrietamiento de las frutillas. Cuando uno, o sea, en ese estudio, congelaban directamente con nitrógeno líquido las frutillas y observaron que se producía una grieta en la superficie, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue combinar un método de congelación en túnel con el de nitrógeno líquido y se observó que ya no tuvieron ese problema de agrietamiento, ¿sí? Por eso también en algunos casos es recomendable combinar alguno de estos métodos. Bien. Bueno, y acá en esta diapositiva les puse para que vean que hay distintos tipos, hay muchos tipos de congeladores. Por ejemplo, por aire tienen de túnel de carritos, túnel de contenedores, esto o sea, es donde va almacenado el alimento, eso donde se congelan, eso va a depender del tipo de alimento, ¿sí? Después tienen túneles de caja, de cinta, ¿sí? Es una cinta que transporta el alimento, donde va almacenado el alimento y se va pasando a través del aire frío, ¿no? El aire frío va atravesando el alimento. Después están los de lecho fluidizado, que también corresponden a esta clasificación de refrigeración mecánica por aire, ¿sí? Donde el alimento es depositado también sobre una cinta, la diferencia es que esta cinta, o sea, entra y sale de un sistema, ¿no? A través de una cinta, a diferencia que esta cinta está perforada, ¿sí? Entonces el aire frío pasa a través de esa cinta perforada y acá está el alimento que tiene que ser de forma regular para formar un lecho fluidizado, ¿sí? Tiene que ser de forma regular y no ser muy pesados, digamos. Por ejemplo, o sea, mora, frutillas se congelan con estos sistemas. Se forma un lecho fluidizado a expensas del aire frío que se pasa a través de la cinta que tiene perforaciones y entonces se forma el lecho fluidizado y la transferencia de calor es mucho más eficiente en los lechos fluidizados. Se enfría también mucho más rápido. Bien. Bueno, por contacto habíamos mencionado los congeladores de placas que pueden ser horizontales o también verticales. Por inmersión, que puede ser solo por inmersión o por inmersión más aspersión, ¿sí? Que eran los primeros que habíamos visto. Después los de refrigeración criogénica, que son los de dióxido de carbono y nitrógeno
licuado, que también pueden ser por aspersión en el caso del dióxido de carbono y por aspersión e inmersión en el caso del nitrógeno líquido, ¿sí? Y después alguna combinación de los anteriores. Una precongelación con un equipo criogénico, ¿sí? O mecánico, por ejemplo, una etapa donde se enfría con placas y después pasa a una cinta donde se continúa con la congelación, que ya estaríamos hablando de plantas de congelación, ¿sí? Bien. Empecemos ahora a hablar, digamos, más específicamente del proceso de congelación, que va a ser lo que después nos va a permitir calcular el tiempo de congelación. ¿Por qué es importante calcular el tiempo de congelación? Porque este va a ser el tiempo de residencia necesario del alimento para lograr la congelación completa. Tiene que poder calcularse, digamos, poder estimarlo de forma correcta, porque si el tiempo es menor al que realmente necesita, vamos a estar obteniendo productos que no están congelados con sus consecuente peligro, ¿sí? O si calculamos un tiempo sobreestimado, vamos a estar usando más energía de la que realmente necesita y, o sea, será un desperdicio económico. Bien, en este dibujito lo que les quiero mostrar es que estas se llaman curvas de congelación o la historia térmica, ¿sí? Es la temperatura en función del calor que se está removiendo del sistema o bien en función del tiempo, cualquiera de las dos. Las curvas tienen la misma forma. Lo que quiero mostrarles acá es que la curva de encima es la curva de congelación del agua, ¿sí? La de arriba. Y la de abajo sería la de un alimento. Quiero que observemos las diferencias entre las dos curvas. La diferencia principal, si ustedes ven, es que en el agua se forma un plató o una meseta, ¿sí? La temperatura se mantiene constante durante la fase de cambio de fase o de congelación del agua, ¿sí? Hay una fase inicial donde se remueve calor sensible, o sea, de acá hasta acá sería, y una fase intermedia que es propiamente dicho el cambio de fase o la formación del hielo, y una última donde se sigue removiendo el calor sensible hasta llegar a la temperatura deseada, que va a estar cercana a la temperatura del medio de congelación, ¿sí? Bien, la congelación en el agua se produce a una temperatura constante, ¿sí? Luego de la temperatura de subenfriamiento, que era necesaria para el inicio eh, de la nucleación, se produce la congelación a temperatura constante. En los alimentos, en cambio, si ustedes observan la curva correspondiente al alimento, esta zona que se llama la zona de cambio de fase, ¿sí? Se produce en realidad en un rango de temperaturas. Tiene como una pendiente esta curva, ¿sí? Ya no se produce a una temperatura F constante, sino que hay una caída de esa temperatura. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad los alimentos tienen una parte que se puede considerar como una solución, como una fase acuosa con sólidos disueltos, ¿sí? Esto significa que a medida que se va formando el hielo, o sea que transcurre la congelación, esa solución se va concentrando, ¿sí? Y este fenómeno que se produce se conoce eh, como reducción criogénica, ¿sí? Cambia, o sea, se reduce la temperatura de cristalización o la temperatura de congelación, ¿sí? No se da en una temperatura constante como en el caso del agua, sino que se da en un pequeño rango de temperatura, ¿sí? TF ya no es constante, sino que se da en un rango pequeño de temperaturas, por este efecto de descenso de la temperatura o del punto criogénico, ¿sí? Porque estamos hablando de una solución con sólidos disueltos. Bien. Y acá les muestro una curva real, ¿sí? De una experiencia en la que se congeló agua en un recipiente cilíndrico y se instaló una termocupla en el centro térmico y se enfrió en un freezer domiciliario, ¿sí?
Fíjense el tiempo, esto es real, esta es la temperatura en grados centígrados, el tiempo para todo el proceso ronda los 800 minutos, ¿sí? Hasta que se llegó a esta temperatura final. Esto sería desde que entra el alimento, que tiene una temperatura inicial, hasta que llega a esta temperatura final, que es donde termina la curva, ¿no? Entonces lo que se hizo es, se instaló la termocupla en el centro del recipiente que contenía agua y se realizó el enfriamiento en el freezer domiciliario, la congelación, ¿no? Y entonces lo que podemos observar acá, y bueno, voy a usar este gráfico para ir determinando todos los parámetros importantes, ¿sí? Entonces, primero se produce, que es similar también en los alimentos, recuerden que acá estamos en presencia de agua, se produce la remoción del calor sensible, y esto que es el calor específico del agua, ¿sí? El calor específico del agua indica que tenemos que remover esta cantidad de kilojoules de energía para reducir 1 grado centígrado por kilo la temperatura. ¿Está bien? O sea, nosotros calculábamos este calor sensible como M por Cp delta T. Y esta primera etapa la conocemos como, en congelación, como preenfriamiento. ¿Sí? Cuando se produce la remoción de calor sensible, se produce un subenfriamiento por debajo de 0 grados centígrados, y esta temperatura en el punto S se conoce como TS, ¿sí? Este subenfriamiento es necesario para la iniciación de la nucleación y el crecimiento de los cristales, que se da en el punto B, inicia en el punto B a una temperatura TF, que en el caso del agua se mantiene constante durante todo el cambio de fase, ¿sí? El cambio de fase, este valor que está acá es el lambda de cambio de fase del agua, ¿sí? O sea que nosotros vamos a necesitar remover, para que se congele completamente este volumen de agua que se estudió acá, vamos a necesitar remover M por lambda, ¿sí? De calor, digo, ¿no? Y esta etapa se conoce, o la vamos a nombrar nosotros en congelación, como la etapa de cambio de fase. Y la última etapa, que es la remoción de calor sensible, la vamos a llamar atemperado, ¿sí? Que es la parte que se hay que seguir removiendo de calor sensible para llegar hasta la temperatura deseada, que generalmente, o sea, uno la define, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, voy a congelar hasta menos 10 grados centígrados, o sea, hasta una temperatura DC. ¿Está bien? En general, las temperaturas para definir el tiempo de congelación son o menos 10 grados centígrados o menos 18 grados centígrados. Bien, y bueno, y esto es el calor específico del agua congelada, del hielo, ¿sí? Fíjense que hay un cambio importante, de 4,18 se va a 2,05, el calor específico del agua líquida y el agua congelada. Esto es importante tener en cuenta, que las propiedades termofísicas cambian con la congelación, ¿sí? Son fuertemente dependientes de la temperatura. Bien, esto les quería mostrar, bueno, los parámetros importantes y después compararlos con una curva también real de una experiencia en la que se hizo el enfriamiento en el mismo freezer que el agua que mostré antes, de un cilindro de fruta que tenía esta formita, ¿sí? Y se puso la termocupla en el centro geométrico también. ¿Por qué se mide la temperatura en el centro? Porque va a ser el punto donde se va a enfriar por último, ¿sí? O sea, tenemos que asegurar que la temperatura de congelación que nosotros queremos llegar esté en ese punto, para asegurar que todo el volumen del alimento esté congelado. Bien. Entonces, solo para recordarles y para volver a mencionar que el cambio de fase en este caso se produce en un rango de temperaturas, no es constante, ¿sí? TF ya no es constante habíamos dicho ya, por la
por la concentración de la solución, entonces esa temperatura va descendiendo a medida que la congelación avanza. La formación de los cristales avanza y concentra la solución, entonces la temperatura de fusión, la temperatura de congelación, TF porque por freezing, ¿sí? Freezing de inglés. Va bajando, va descendiendo levemente, ¿sí? Esta sería la fase de cambio de fase. Después teníamos la de preenfriamiento y la de atemperado. ¿Está bien? Después está escrito en las otras firminas, yo solamente para que vayan recordando. Y los parámetros importantes son la temperatura inicial del alimento. El alimento generalmente entra al equipo de congelación a una temperatura uniforme, temperatura inicial, generalmente temperatura ambiente. Si no es que viene de otro proceso, ¿no? Hasta la temperatura de subenfriamiento, que es la energía necesaria para que inicie la nucleación. Después, acá, en este punto, después del salto del subenfriamiento, en el punto B, vamos a encontrar a TF, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar de temperatura de congelación inicial, ¿está bien? Porque en realidad va bajando después y no podemos hablar de una constante. En el punto B podemos determinar TF y si definimos, por ejemplo, que la temperatura final de nuestro alimento va a ser menos 10 grados centígrados, en este punto va a estar TC. Y esta curva muestra la temperatura del aire en el freezer, ¿sí? Y esa la vamos a llamar TA, la temperatura del ambiente o la temperatura del refrigerante. Bien. Esto estamos haciendo para conocer cuáles son los parámetros que vamos a usar para calcular el tiempo de congelación, ¿sí? Bueno, otra cosa es importante mencionar que como vimos con el calor específico, estas propiedades termofísicas cambian gradualmente al producirse la congelación, o sea, son fuertemente dependientes de la temperatura. Por ejemplo, con el calor específico, estos son resultados para carnes, creo. El calor específico, bueno, en este caso de carnes no se ve el cambio, digamos, en el valor, ¿sí? Pero sí podemos observar que a medida que acá está temperatura ambiente y la congelación avanza hacia este sentido, o sea, la temperatura se reduce. Fíjense que hay un cambio importante en la zona de congelación, en la zona que inicia la congelación, y luego se reduce gradualmente de nuevo, ¿sí? O sea, nosotros no podemos considerar que las propiedades termofísicas se mantienen constantes como veníamos haciendo antes para resolver las ecuaciones de conducción de calor. Si nosotros decíamos que la densidad, el calor específico y la conductividad térmica se mantenían constantes y entonces en base a eso obteníamos las ecuaciones analíticas o las gráficas para poder solucionar esos problemas, o sea, obtener los resultados, ¿sí? Ahora ya no se puede integrar esas ecuaciones pensando que se mantienen constantes porque en realidad hay un cambio gradual e importante de todos estos parámetros. Fíjense, la densidad disminuye cuando avanza la congelación y también lo hace en forma gradual. Y en el caso de la conductividad térmica, que ya lo habíamos mencionado también en la clase de introducción, aumenta. ¿Por qué? Porque se produce un cambio de fase, ¿sí? La conductividad térmica de la carne en este caso está cercana a la conductividad térmica del agua, que es alrededor de 0,5 watt metro grado centígrado, watt sobre metro grado centígrado, ¿sí? Ahí faltan las unidades. Y luego de la congelación, este parámetro aumenta significativamente hasta 1,4 más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, está primero en estado líquido el agua que contiene el alimento y luego pasa a estado sólido. Las moléculas toman una conformación más estable y más ordenada, entonces la conducción del calor es más importante en el alimento congelado. ¿Está bien? Bien, ahora entonces vamos a hacer un cálculo para que ustedes vean cómo se aplican estos métodos predictivos del tiempo de congelación
Y bueno, ¿en qué se basan estos métodos? En solucionar la ecuación de transferencia de calor de conducción, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos hecho un balance diferencial y nos quedaba esta ecuación general, que es la ecuación de conducción de calor. Y lo que se busca es obtener soluciones para esta ecuación diferencial haciendo simplificaciones del sistema y ya no se puede considerar a estos valores de densidad, calor específico y conductividad como constantes, como vimos antes, que varían gradualmente a medida que se produce la congelación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver específicamente las soluciones aproximadas, pero sepan que sí existen las soluciones exactas, que son básicamente mucho más complejas. Las soluciones exactas, por ejemplo, de esta solución para un sistema de congelación, hay propuestas soluciones analíticas, pero no son muy aplicables porque consideran condiciones de contorno que no son las reales. La condición de contorno que se produce en los congeladores industriales es la ley de enfriamiento de Newton que mencionábamos antes, ¿sí? Se obtuvieron soluciones analíticas de esta ecuación con condiciones de contorno, temperatura final constante, y no son, digamos, no tienen aplicación práctica, por eso es que no se usan mucho, salvo en algunos casos. Y otra solución exacta serían las soluciones mediante métodos numéricos, ¿sí? Métodos numéricos como las diferencias finitas o volumen finito, que sí permiten calcular la temperatura tanto en función del tiempo como del espacio, o sea, nos permite calcular en cualquier punto del alimento, ¿sí? Esas serían las soluciones exactas. Claro que insumen mucho más tiempo y demandan computadoras, digamos, para poder hacer los cálculos. Eso, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ver las soluciones aproximadas, ¿sí? ¿Cuáles son las suposiciones? No, perdón, primero las características de los métodos aproximados. Fíjense, cuando vamos a aplicar un método aproximado tenemos que tener en cuenta que utilizan valores promedios de las propiedades, ¿sí? Las propiedades termofísicas, conductividad, capacidad calorífica y densidad. Sus aplicaciones van a ser estrictamente válidas para el rango en que fueron determinadas, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Y son fuertemente dependientes de la forma del alimento, ¿sí? O sea, se desarrollan para una forma en particular y deberán ser aplicadas solamente para esa forma. En general no pueden aplicarse a condiciones operativas variables y su gran ventaja es que se puede calcular con una calculadora de mano, ¿sí? Eso es lo interesante. El método más antiguo y tal vez el más popular es el método de Planck, ¿sí? El método de Planck lo que hizo fue suponer una temperatura inicial del producto que era uniforme a la temperatura del cambio de fase, es decir, es como que ingresa al congelador el alimento ya a la temperatura del cambio de fase, la temperatura de cristalización, ¿sí? Dice que ya ingresa con esa temperatura y que el cambio de fase ocurre a una temperatura constante, o sea, no es realista porque en el alimento ese cambio de fase no se produce a una temperatura constante. La diferencia de entalpía solo involucra el calor latente, ¿sí? No hay un enfriamiento después de la congelación. Y ese calor latente, que se llama delta H, se puede calcular con la concentración de agua, el contenido de agua inicial del alimento y el lambda de cambio de fase del agua, ¿sí? Así se puede estimar ese cambio entálpico del cambio de fase. Las propiedades térmicas son constantes en cada fase, o sea, él dice que cuando cuando el alimento está sin congelar, tiene ciertas propiedades, lo cual es cierto, que cuando están congelados cambian, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero no tiene en cuenta el cambio gradual, sino que simplemente en la fase inicial y final, ¿sí? Y considera que el flujo de calor en la superficie se expresa por la ley de enfriamiento de Newton, que eso es lo que sucede
realmente en los congeladores, así que, o sea, es el más tradicional y a pesar de que tiene estas limitaciones, ¿sí? Que básicamente la limitación, no sé si pudieron llegar a apreciarlo, pero es que él calcula el tiempo de congelación solamente en esta zona, ¿sí? En la zona de cambio de fase. Él calcula con así la temperatura de congelación, o sea que los resultados que uno puede obtener con esta ecuación en realidad van a ser hasta un 40% menores del tiempo de congelación real, ¿sí? Desde que ingresa el alimento hasta que sale del congelador. Pero, o sea, es uno de los primeros métodos que fueron aplicados y tienen una base teórica muy buena. Entonces, lo que se hizo luego, lo que hicieron luego otros autores es tomar esta ecuación de Planck y hacerle modificaciones o agregarle términos que sí tengan en cuenta el pre-enfriamiento y el atemperado, ¿sí? Acá él solamente considera el cambio de fase. Tengan en cuenta ustedes entonces cuando aplican la ecuación de Planck, que es esta, van a estar calculando solamente en la zona de cambio de fase. El tiempo de congelación necesario para la zona de cambio de fase. Bien, esta es la ecuación de Planck y lo que podemos ver primero acá. Bueno, delta H habíamos dicho, pero les reitero porque van a tener que calcular el cambio de entalpía debido al cambio de fase. Se puede calcular con el contenido de humedad del alimento por el lambda de cambio de fase del agua, ¿sí? Delta F podemos llamarlo. Eso lo pueden encontrar como lambda, como L, como H solo. Hay lambda de cambio de fase que para el hielo para el agua era 333 kilojoules por kilogramo, ¿sí? El valor que habíamos visto en la gráfica. Bien, acá tener en cuenta que las propiedades para usarlas en estas fórmulas son del alimento congelado, ¿sí? El valor D es, para el caso de una placa plana, es el espesor de la placa, el espesor completo, y para el caso de un cilindro finito y una esfera, es el diámetro, ¿sí? Ese es el valor de D. Y es aplicable entonces para estas geometrías, que cuando estudiábamos transferencia de calor las habíamos definido, y hablamos de placa plana, por ejemplo, cuando tenemos una placa que tiene un espesor definido y las otras distancias se pueden considerar como infinitas, ¿sí? El cilindro infinito es, por ejemplo, un espárrago, un fideo, donde el diámetro es mucho menor que el largo. Y la esfera, bueno, cualquier alimento, por ejemplo, una manzana, un huevo, pueden asemejarse a una esfera, ¿sí? Y los valores de P y R dependen entonces de qué geometría estemos estudiando y tienen estos valores que les dejo en esta tabla. Eso de después otros parámetros importantes, temperatura TF, que es la temperatura de congelación o temperatura de inicio de congelación, y TA es la temperatura del refrigerante o la temperatura ambiente, ¿sí? Y por supuesto H, que es el coeficiente convectivo, que nosotros lo que podemos observar rápidamente en esta ecuación es que el tiempo de congelación va a ser menor cuando H sea alto, o sea, la velocidad de congelación sea alta, y cuando esta diferencia de temperaturas sea grande, ¿sí? Bien. Y después otro método que les propongo estudiar yo, que, o sea, tengan en cuenta que en toda la bibliografía que les dejé en el aula virtual hay muchos otros métodos que se aplican, pero bueno, yo elegí dos para que podamos ver cómo se aplican. Y el otro es el método de FAM. El método de FAM también es de base de una corrección, digamos, del método de Planck. Y hace unas suposiciones que son más realistas del sistema, ¿sí? Las condiciones ambientales son constantes, la temperatura inicial ahora es uniforme y es superior a la temperatura de congelación y se llama TI. Después pone un valor de temperatura final fijo luego de la congelación, o sea que considera tanto la etapa de preenfriamiento como la etapa de atemperado en la curva de congelación.
Y la transferencia de calor también es a través de la superficie, descrita por la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Esas son las suposiciones del método de FAM. Y fíjense que les agrego este gráfico para mostrarles cuáles son los parámetros de la ecuación de FAM. Tenemos, él considera primero, que es muy importante, y digamos que corrige mucho el método de FAM, considera una temperatura de congelación media, ¿sí? No considera que es constante como lo hacía el método de Planck, sino que propone una temperatura de congelación media que se calcula con esta expresión, ¿sí? Esta expresión la obtiene en base a datos experimentales de muchos alimentos de gran contenido de agua, digamos. La mayoría de los alimentos tiene alrededor de más del 80% de agua. Entonces, propone una temperatura media que se calcula con esa fórmula. Fíjense que acá es este parámetro, ¿sí? En esta zona de la curva de congelación. Además, propone dos cambios de entalpía, delta H1 y delta H2. En el primero considera la remoción de calor sensible en el preenfriamiento, o sea, en el alimento antes de congelar. Y en el segundo cambio entálpico considera tanto el cambio de entalpía durante la congelación como el cambio de entalpía en el atemperado o en la remoción final de calor sensible, ¿sí? Y además considera otros dos parámetros que son delta T1 y delta T2, que ahora vamos a ir viendo cómo se calcula. Esta es la ecuación de FAM que nos permite calcular el tiempo de congelación. Fíjense, acá está cómo se calcula cada uno de los parámetros que veíamos en el gráfico. Y para tener en cuenta, por ejemplo, el cambio entálpico volumétrico delta H1, hay que considerar la densidad y el calor específico del alimento antes de congelar y para el delta H2 después de congelar, ¿sí? La densidad del sólido, digamos, del alimento congelado y el calor específico del alimento congelado. Y delta H, en esta expresión, se calculaba como el contenido de humedad inicial del alimento por el lambda de cambio de fase del agua. ¿Está bien? Bien, lo que vamos a hacer ahora es aplicar esta ecuación para que ustedes tengan, o sea, puedan practicar cómo se aplica. Y lo que tienen que hacer después ustedes es hacer problemas similares a este, o de lectura del tiempo de congelación en gráficas que les dejo yo, como actividad, ¿sí? Y este es el problema 1 de esas actividades que ustedes tienen que ver, de ese grupo de problemas que les dejé para que resuelvan, ¿sí? Así que vamos a hacer juntos como para que tengan para ver cómo se aplica el método. Y después otros autores tomaron la ecuación de FAM y, porque esto me olvidé de decirles, que la ecuación de FAM, el factor este que es un factor de forma, eso me olvidé de decirle, el factor de forma, o sea, inicialmente FAM lo determina para placa plana, ese factor E vale 1 para placa plana, 2 para cilindro infinito y 3 para esfera, ¿sí? Esa es la original de FAM, lo hace para esas geometrías simplificadas, ¿sí? Y R es como la longitud característica y es la distancia menor desde el centro hacia la superficie del alimento o de la forma geométrica, ¿sí? Luego otros autores proponen este cálculo para el factor de forma, esta expresión para el cálculo factor de forma, y sirve para aplicarlo para otras geometrías, ¿sí? Aplicamos la misma ecuación de FAM, pero si calculamos el factor de forma con esta, podemos aplicar la misma ecuación para otras geometrías. Fíjense que acá aparece el número de Biot, que también está en el factor de forma, el número de Biot
era la relación entre la conducción en la transferencia de calor por conducción de calor, la resistencia de la transferencia de calor por conducción de calor, dividido la resistencia de la transferencia de calor por convección, ¿sí? Eso para recordarles cuál era la definición del número de Biot, y se calcula con esta expresión, el coeficiente convectivo por R, que es la longitud característica de la geometría, dividido la conductividad térmica, ¿sí? Fíjense que es la conductividad térmica del sólido, o sea, del alimento congelado, y después los otros parámetros que aparecen, que son beta 1 y beta 2, se calculan con estas expresiones. Dice área sobre pi por r al cuadrado. Esta área va a ser el área que contiene a r, ¿sí? Ahora vamos a ver en un ejemplo a qué nos referimos cuando decimos eso. Después el volumen del alimento para determinar beta 2, ¿sí? En función de beta 1 y 4/3 de pi por r al cubo. Bien, ¿tienen alguna consulta hasta acá? Lo que vamos a hacer ahora es resolver un problema juntos para que ustedes tomen envión y sigan después con la resolución de los otros problemas que les propuse, que están al final del apunte, ¿sí? Igualmente en las actividades yo les di todas las indicaciones, digamos, de dónde encontrar cada cosa. Pero bueno, si tienen preguntas hasta acá, me dicen, por favor. No, No profe. está bien, profe. No, profe. Bueno, voy a tomar un mate porque... Bueno, vamos a resolver entonces, ¿sí? Mientras yo me cebo unos mates, le voy a pedir a alguien que lea el problema, por fin. Ya me cansé de mí misma, chicos. Me cansé de escucharme a mí misma. Les toca a ustedes. Un valiente que lea el enunciado. Profe, si quieres yo leo, pero no sé cómo se leen las unidades de medida. No es mi área, así que no Y no las leas. manejo mucho eso. Decime. Bueno, O sea, lo que conoces, sí, lo que no las leas, yo te voy ayudando. se están congelando bloques de ternera con una humedad de 74,5%, de 1 metro de longitud, 0,6 metros de anchura y 0,25 metros de espesor, en un congelador por corriente de aire con humedad de 30, bueno, ahí no sé cómo se leería. Ese es el coeficiente convectivo, ¿sí? H, decirle. Ah, bien. Y una temperatura de aire de menos 30 grados centígrados. Si la temperatura inicial del producto es de 5 grados centígrados, calcula el tiempo necesario para reducir la temperatura del producto hasta menos 10 grados centígrados. Se ha determinado una temperatura inicial de congelación de menos 1,75 grados centígrados para el producto. La conductividad térmica de la ternera congelada es de K igual a 1,5 y el calor específico de la ternera sin congelar es de 3,5 kilojoules por kilos, Kelvin. no sé qué sería acá. Bien. Kelvin. Está bien, perfecto. Ah, Kelvin. Bien. Puede suponerse una densidad constante de 1050 kilogramos por metro cúbico y a partir de las propiedades del hielo puede estimarse un calor específico de 1,8 kilojoules por kilogramos. Ay, justo mis perros se ponen a ladrar, espero que se escuche. Sí, Para se la escucha ternera bien. congelada. Dale, buenísimo. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, No, de nada. lo que tenemos que hacer primero es determinar cuáles son todas las variables, ¿sí? Como uno se pone primera vez en contacto con una fórmula, entonces tenemos que sacar todos los datos y darnos cuenta de qué parámetro de la ecuación de FAM, en este caso que es la que vamos a aplicar, es cada uno de los valores que leía recién. Bien.
Entonces, ¿cuáles son los datos? Estos son todos los datos. Fíjense que ustedes pueden tenerlos a mano en la presentación, porque después ahora yo voy a empezar a resolver y ustedes no lo van a poder ver más y de paso me guían, ¿sí? Fíjense, los datos son la longitud del producto, o sea, son, supongámonos, cortes de ternera que tienen una longitud de 1 metro, un ancho de 0,6 y un espesor de 0,25, ¿sí? El coeficiente de transferencia de calor es 30 watt metro cuadrado Kelvin. La temperatura inicial del producto, que le vamos a llamar TI, es 5 grados centígrados. La temperatura del aire, que le llamamos T sub A, es menos 30 grados centígrados. Esa es la temperatura del medio de refrigeración, ¿sí? Del aire frío. La temperatura inicial de congelación es TF y es menos 1,75 grados centígrados. La densidad del producto, que decía que la podemos tomar como constante, o sea, que antes y después de la congelación es igual, y es 10,50 kilogramos por metro cúbico. Esto para este problema, ¿sí? Pueden presentarse problemas en que tengan los valores de densidad diferentes, porque como vimos, cambia con la congelación. El cambio de entalpía, delta H, lo podemos calcular con el contenido inicial de agua por el lambda de cambio de fase. Que fíjense que acá usé 3,33,22 porque lo tomé de una tabla diferente, digamos que estaba a temperaturas diferentes, pero bueno, es más o menos el valor que habíamos mencionado antes, que era 333,3 kilojoule kilogramo Kelvin, kilogramo, para el lambda de cambio de fase. ¿Se acuerda que habíamos dicho que delta H lo calculábamos como I por el lambda de cambio de fase? El contenido de humedad inicial del alimento por el lambda de cambio de fase. Y ese valor me da 248,25 kJ por kilogramo. ¿Sí? ¿Hasta ahí entienden qué es cada uno de los parámetros? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. Profe. Bien, entonces vamos a empezar a ver cómo se aplica esta ecuación de FAM que tiene varios parámetros, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que asemejábamos nuestros cortes de ternera con una pieza como es la que está acá, imagínense un bloque, que tenía estas dimensiones: 0,25 metros de espesor, 0,6 de ancho y 1 metro de largo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es calcular los parámetros para poder calcular el factor de forma, que el factor de forma era E, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a calcular beta 1? Me voy a correr de acá porque me molesto a mí misma, perdón. Ahí está. ¿Cómo vamos a calcular beta 1? Beta 1 se va a calcular como el área, o sea, primero tenemos que definir qué es R. R es la distancia desde el centro, es la menor distancia desde el centro hasta la superficie del alimento, ¿sí? Esto es R. Desde el centro hasta la superficie sería R, ¿está bien? Ese sería el valor de R, o sea que si ese lado mide 0,25, R va a valer 0,125 metros, ¿sí? ¿Entendieron eso? Entonces, el área que tengo que calcular es el área que contiene a este R, ¿sí? O sea que el área se va a calcular como 0,25 por 0,6, ¿sí? Porque R está contenida en esa área y R vale 0,125. ¿Se entiende eso? Eso es importante, digamos. Al cuadrado dice metro al cuadrado y acá arriba también queda metro al cuadrado. ¿Está bien? O sea que vamos a tener un parámetro adimensional, sin unidades físicas. ¿Está bien? ¿Cuánto vale eso? ¿Alguien tiene calculadora? Entonces, R
es la distancia desde el centro hasta la superficie, la distancia más corta desde el centro hasta la superficie del alimento, y A es el área que contiene a R, ¿sí? O sea, esta área. Bueno, ese valor a mí me da 3,056. ¿Sí? Después, para calcular beta 2 va a ser el volumen de toda la pieza, o sea, 0,25 por 0,6 por 1 metros, como todo está en metros me queda metro cúbico, sobre beta 1, fíjense que beta 1 ya habíamos calculado antes, es 3,056 por 4 tercios de pi por R, que valía 0,125 al cubo. Todo esto me va a quedar de nuevo en metros cúbicos, y este parámetro otra vez no tiene unidades, y beta 2 vale, ustedes después verifiquen los cálculos, beta 2 vale, a mí me dio 5,999, ¿sí? Le pongo varios decimales para que después nuestros resultados sean similares, digamos, ¿sí? Bien, y el número de Biot no va a ser otra cosa que el H, que era 30 watt metro cuadrado Kelvin, que nosotros podemos usar, si se acuerdan, podemos usar grado centígrado o grado Kelvin, y resulta equivalente, porque en realidad estamos hablando de deltas de temperatura, ¿sí? Diferencia de temperatura. Y estas escalas, si nosotros hablamos de diferencia de temperatura, son equivalentes, ¿sí? Kelvin y grados centígrados. O sea, les voy a poner así para que después nos quede compatible con otras de las expresiones, pero bueno, se puede intercambiar sin problemas en las propiedades, sino en la temperatura, Kelvin y grados centígrados. En H, entonces queda H por R, que era 0,125 metros sobre 1,5 watt metro grado centígrado, ¿sí? Es equivalente 30 watt metro cuadrado grado centígrado que 30 watt metro cuadrado Kelvin, ¿sí? Y este valor me da 2,5 y me queda, el número de Biot es un número dimensional, así que se tiene que ir todas las unidades, ¿sí? Bien, una vez que calculamos esos parámetros, nosotros ya estamos en condiciones de calcular el factor de forma, ¿sí? Que simplemente van a tener que reemplazar el valor del número de Biot y de beta 1 y beta 2, ¿sí? Van a obtener más 1 el factor de forma. Si ustedes ponen todos estos valores dentro de esta fórmula, les va a dar 1,19688, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue calcular el factor de forma para poder utilizarlo en la expresión del tiempo de congelación de FAM, ¿sí? Bien, paso siguiente es calcular la temperatura media de congelación, que era esta expresión que también la determinó FAM. Y fíjense que acá intervienen la temperatura de congelación, la temperatura final del producto congelado y la temperatura del ambiente, ¿sí? La temperatura del medio de refrigeración. Y ahí tenemos 1,8 más 0,263 por la temperatura del alimento congelado, la temperatura final del alimento congelado, que era menos 10. Fíjense que acá se usa sin unidades, ¿sí? Porque es una fórmula empírica, pero siempre en grados centígrados, pero sin unidades. Más 0,105 por la temperatura ambiente, la temperatura refrigerante, que era menos 30, ¿sí? Y este TF medio en grados centígrados me queda el resultado
en menos 3,98 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, calculamos el TF medio, la temperatura de congelación media, y después los delta H, los cambios de entalpía volumétrico se llama. El 1 y el 2, ¿sí? Ahora tenemos el valor de TF medio, entonces ya podemos calcular los delta H. Acá habíamos visto que la densidad, tanto antes como después de la congelación, la podíamos tomar como 1050. Les voy poniendo las unidades para que vean cómo queda al final, ¿no? 1050 kilogramos metro cúbico por la capacidad calorífica antes de la congelación, o sea, del alimento fresco, 3500 joule kilogramo grado centígrado, por la temperatura inicial del alimento, que era ¿cuánto? 5 grados centígrados, ¿sí? Menos la temperatura media de congelación, que nos había dado menos 398, todo esto en grados centígrados, ¿sí? Fíjense que acá el resultado me va a quedar en joule por metro cúbico. O sea que delta H1 me dio, fíjense que dan valores grandes, 33. Eso no les dije, que nosotros teníamos como datos en kilojoule, y al pasar a joule me queda en 3500, ¿sí? Me quedan valores más grandes porque teníamos todos los datos en kilojoule y yo pasé a joule para que me queden todas las unidades compatibles. $33 millones. Ese es el resultado, ¿sí? Joule metro cúbico. Ese es el resultado del delta H1. Después ustedes corroboren. Delta H2 va a ser la densidad que habíamos dicho era la misma en el producto fresco y el congelado, más delta H, que ya lo habíamos calculado antes y nos había dado 248,25 en kilojoule, pero en joule queda en 248.250 joule por kilogramo, ¿sí? Ese sería el cambio de entalpía por el cambio de fase del alimento, más la densidad del alimento sólido, que se mantenía constante, por el calor específico del alimento sólido, que era 1800 joule kilogramo grados centígrados, le pongo porque estamos trabajando en grados centígrados, por la temperatura que habíamos calculado, la temperatura media de congelación, que era menos 3,98, menos la temperatura del producto final, que se definió como menos 10 grados centígrados, ¿sí? Esto está en grados centígrados, o sea que el resultado me queda en joule por metro cúbico, ¿sí? Delta H2 me dio un valor de 272.040.300. Esto en joule por metro cúbico. Y bueno, estos valores de delta T se calculan con el T inicial. Fíjense, es 5 más la temperatura media, que es menos 3,98, todo dividido 2, menos la temperatura del ambiente o del refrigerante, del medio de refrigeración, y eso me da un valor de 30,51 grados centígrados. ¿Está bien? Y delta T2 me da, se calcula como la temperatura media de congelación, menos 3,98 menos la temperatura del ambiente, menos 30 sería,
y esto da 26,02 grados centígrados. Fíjense que con eso nosotros completamos todos los parámetros que tenemos que ingresar en la ecuación de FAM para obtener el tiempo de congelación para esa pieza de ternera, ¿sí? Entonces, recién ahora estamos en condiciones de calcular el tiempo de congelación. Entonces, no sé si reemplazarles todos los valores o les doy el resultado final. A ver, TC, acá, o sea, lo que se va a incluir, aparte de lo que ya habíamos calculado, va a ser el R, que era 0,125 metros, por el factor de forma, que me dio 1,19688, por el H, que era 30 watt metro cuadrado grado centígrado, ¿sí? Por los valores que calculamos, que eran delta H1, 33.500.000, ¿sí? Sobre delta T1, que me había dado 30,51. Y acá tenemos, este valor estaba en joule por metro cúbico, y abajo grados centígrados, ¿sí? Más el valor de delta H2, que era 272.040.300 joule metro cúbico, sobre el delta T2, que valía 26,02 grados centígrados, ¿sí? Les pongo para que ustedes vean cómo va a quedar las unidades. La temperatura, y me falta esta partecita, que es 1 más biot sobre 2, que queda por, digamos, 1, a ver si puedo borrar. O sea, a todo eso tengo que multiplicar por 1 más el número de biot, que me había dado 2,5 sobre 2, ¿sí? Esto no tiene unidades, entonces ¿cómo va a quedar las unidades? Analicemos un poquito cómo nos quedan las unidades, ¿sí? Nos queda de este lado metro, si paso este para arriba me queda metro cuadrado grados centígrados sobre watt, ¿sí? Y de este lado, como es la suma, me va a quedar lo mismo para ambos miembros, metro cúbico grados centígrados. Entonces se va a ir todos los metros con este metro cúbico, grados centígrados con grados centígrados, y me queda en joule sobre watt. Y el watt es joule sobre segundo, ¿sí? Entonces el resultado de la expresión de FAM me va a quedar en segundos. ¿Está bien? La unidad de este tiempo es segundos. Del tiempo de congelación es segundos. Y si yo resuelvo todo eso, me queda 90.365,48 segundos, ¿sí? Y si yo lo paso a horas, no tengo el resultado, así 25,1 horas es el tiempo de congelación necesario para esa pieza de ternera, que si ustedes lo piensan un poco, era una pieza bastante grande que tenía unos espesores de 25 por 60 centímetros por 1 metro de largo, ¿sí? Para congelar con este sistema de congelación que tenía 30 de coeficiente de transferencia de calor, necesitaremos 25,1 horas, ¿está bien? Para asegurar la congelación de esa pieza. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? O sea, con esto entonces les doy la resolución del primer problema propuesto que está en el apunte, ¿sí? Después les quedan a ustedes el problema 2, que está enganchado con este, y 3 y 4 para resolver y subir al aula virtual, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Fíjense que es bastante sencillo, digamos, en la resolución de los problemas, solo que por ahí tiene un montón de parámetros que hay que ir calculando por separado, digamos, para no cometer errores, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, y para cerrar, bueno, no sé si les quedó claro cómo leer la temperatura de congelación en un gráfico. La temperatura de congelación cuando es experimental, ¿sí? Solo para que tengan en cuenta, lo que se hace es definir un tiempo de congelación experimental. Por ejemplo, digo, el tiempo de congelación se define como el tiempo transcurrido desde el ingreso de la muestra al equipo de congelación hasta que el centro térmico del cilindro, o sea, del alimento, piensen en cualquier alimento, alcanza una temperatura final, por ejemplo, de menos 10 grados centígrados. Esa temperatura final la pueden definir como menos 10 grados centígrados o como menos 18 grados centígrados. ¿Y cómo leo esa temperatura en un gráfico? Va a ser de esta forma. Si dije que mi temperatura final es menos 10 grados centígrados, esto es un gráfico experimental, entonces tengo que leer en el gráfico cuando llega mi muestra a menos 10 grados centígrados. ¿Está bien? Entra con una temperatura inicial, empieza a enfriarse, se enfría, se enfría, se enfría, y llega a los menos 10 grados centígrados, que es como definir el tiempo de congelación, a este tiempo que será aproximadamente 18 minutos, ¿sí? En este caso. Eso también tienen un ejercicio que ustedes van a tener que leer los parámetros. La temperatura experimental de congelación. También les pido la temperatura inicial de congelación, que es luego del subenfriamiento, ¿sí? Donde empieza la congelación. Y esos parámetros, digamos, que son que tienen que leer en un gráfico. Les aclaro porque van a tener que hacerlo también en los problemas ustedes. Bueno, y por último, no quiero dejar de mencionarles, como estamos de tiempo, las tecnologías emergentes de congelación, ¿sí? Una de las actividades que yo les propongo es analizar una tecnología emergente en artículos científicos, que ahora vamos a ir a eso, pero sin dejar de mencionarles que existen ahora en estudio, en auge, digamos, tecnologías emergentes de congelación que lo que buscan en forma general es lograr que la congelación, digamos, afecte lo menos posible la estructura del alimento para conservar su calidad, ¿sí? Entonces lo que hacen es aplicar, por ejemplo, hacen congelación por cambio de presión brusco, congelación asistida por campos magnéticos, congelación asistida por ultrasonidos, congelación asistida por microondas. Esos son los que están en estudio y en pleno desarrollo, digamos, nuevos equipamientos para poder aplicar estas tecnologías. O sea, es congelación en forma conjunta con alguna tecnología emergente en base a estudios, ¿no? Que han visto que se logran mejorar la calidad de los productos con esta combinación de tecnologías, ¿sí? Entonces, lo que logran básicamente es generar una nucleación de los cristales de hielo que sea más uniforme y homogénea en todo el volumen del producto. Entonces, se logra, digamos, que este daño se minimice, ¿sí? El daño a la estructura. Por ejemplo, este es un trabajo, o sea, es la congelación. En la figura A, ustedes tienen la gelatina fresca, ¿sí? En la figura B, tienen la gelatina sometida a un proceso de congelación por túnel, o sea, un proceso tradicional. Y en la figura C, un proceso combinado con una tecnología emergente que es con un cambio brusco de presión. Fíjense lo que consiguen, ¿sí? Consiguen lograr cristales de hielo mucho más pequeños y distribuidos uniformemente que en el caso de la congelación tradicional en el túnel. Se generan cristales mucho más grandes con su consecuente daño en las células, ¿sí?
Entonces, ustedes tienen como actividad en el aula virtual dos actividades. Una es realizar un pequeño video, y acá es importantísimo que sea corto, ¿sí? Un video cortito. La idea es que ustedes estudien todo el material que les dejé en el aula virtual y en base a eso armar un pequeño video explicados por ustedes, digamos, en el que pueden explicar o un equipo de congelación de todos los que vimos. Ustedes en internet tienen videos muy buenos de cualquier fabricante de congeladores de alimentos y tienen imágenes, ¿sí? La idea es que armen un videíto, no sé si lo hicieron alguna vez, pero digamos, algo simple, ¿sí? Un video que tiene su voz en off o con la cara de ustedes como quieran, que se puede hacer, por ejemplo, con un capturador de pantalla del celular o con la tecnología que a ustedes más les convenga, digamos, mostrando imágenes, por ejemplo, de un equipo de congelación, explicándose y describiendo. Todas las pautas están bien detalladas en la actividad en el aula virtual, pero solo para adelantarles y si tienen preguntas, les comento ahora. Entonces, pueden elegir o describir un equipo de congelación o analizar un artículo científico que también deje una carpeta sobre tecnologías emergentes de congelación. ¿Sí? Ustedes deciden. La idea es que sea un trabajo cooperativo. Ustedes me van a compartir el link y después, proceso de revisión mío, yo voy a compartirles a ustedes todos los videos de todos los compañeros, entonces les queda como una biblioteca y ustedes pueden, digamos, estudiar el resto de los equipos o el resto de las tecnologías, ¿sí? Igualmente vamos a estudiar algunos, hay muchísimos, tanto equipos como estudios de tecnologías emergentes. Pero la idea es esa, que sea un trabajo cooperativo. Y bueno, y después es la otra actividad que ya habíamos mencionado, que es resolver los problemas y subirlos al aula virtual. Para eso pueden trabajar como hacían muy bien los chicos de introducción, que trabajaban, por ejemplo, con el PowerPoint, o lo hacían, o sea, se hacían las resoluciones en la computadora y subían, digamos, en PDF, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta en las actividades que van a tener que subir un PDF y un Excel, una hoja de cálculos, porque este problema que resolvimos juntos ahora, les pido en el problema 2 que generen una hojita de cálculo. Y bueno, y en la resolución de problemas, eso por ahí algunos tienen más dificultades para resolver los problemas que otros, entonces lo que les recomiendo es que se agrupen, ¿sí? Que trabajen también ustedes en forma colaborativa y puedan resolver los problemas. Ahí pueden hacer grupos de hasta 4, ¿sí? Para resolver los problemas. Y ahí solamente me ponen en el archivo del aula virtual el nombre de todos en el contenido, digamos, del archivo, y entonces ya considero como grupo, ¿está bien? Eso, o sea, pueden o tomar fotografías, pasar a PDF y subir las resoluciones, o si no, hacerlo con el PowerPoint o como a ustedes les quede más cómodo.